Hermanos, el verdadero arrepentimiento de todo corazón abre la puerta para la misericordia de Dios. Repito esto, el arrepentimiento verdadero, el de todo corazón, abre la puerta para la misericordia de Dios. ¿Y cuál es este verdadero arrepentimiento? Bueno, hay una receta y la vamos a ver en diferentes pasajes, pero tiene que ir acompañada del ayuno, el lloro y el lamento. Y dirá, hermano, ¿acaso no es lo mismo llorar y lamentar? Pues vamos a ver ahí las diferencias. Pero el domingo pasado vimos que Dios no está obligado a perdonarnos, aunque le pidamos perdón. Pero por su gracia, por su misericordia, Él nos perdona. Veremos aquí en el capítulo 2, verso 12 en adelante, que Dios ya ha estado dando avisos, ha estado sonando alarmas, alertas, trompetas, convocatorias, señales. Han habido sombras de lo que viene y de lo que vendrá. Y si no hay verdadero arrepentimiento, hermanos, vendrá algo peor. Y si aún así no se arrepienten, viene algo aún peor, ¿verdad? Culminando con lo peor, que será, ¿qué cosa? ¿Cómo se le nombra? El día del Señor, el juicio, ¿verdad? Entonces, para el no arrepentido será lo peor, pero para el arrepentido, la misericordia, el gozo, Pero hasta el momento, vamos a ver que la invitación es a ayunar, a llorar y a lamentar en arrepentimiento. Y si no lo hacen voluntariamente, lo harán a la fuerza. ¿Por qué? Porque bueno, aquí al pueblo se les va a decir, si no vienen y no se arrepienten y no lloran y no lamentan y no se humillan, van a estar chillando porque no tienen comida, van a estar chillando porque les quitaron todo, van a estar chillando y llorando y lamentando porque les hace falta. Mejor háganlo voluntariamente. Cuando hay escasez es fácil hacerlo, pero cuando hay abundancia es difícil hacerlo. Entonces, si no lo hacen voluntariamente, de ayunar, de lamentar, de llorar, pues lo van a hacer cuando la langosta, cuando el saltamonte venga y arrase con todo y les quite todo. Pero también cuando los ejércitos de las otras naciones vengan y lo que haya quedado y se los lleven presos y esclavos, entonces van a llorar. ¿Y qué hacían cuando estaban presos y esclavos? Allí es cuando se humillaban y lloraban y lamentaban, Señor, por favor, escúchanos, ten misericordia de nosotros. Hazlo mejor voluntariamente. Pero para el inconverso, hermanos, al no arrepentirse, llorará, lamentará. Es más, en Mateo, en los evangelios, vemos que ahí será el lloro y el crujir de dientes. O lo haces voluntariamente humillándote, o lo harás después al reconocer tu condición. Pero para el creyente viviendo en pecado, si no llora, si no se arrepiente, si no lamenta aquí en esta tierra, aunque no va a perder su salvación, será pérdida de galardones que podremos poner a los pies de Jesucristo. Así que arranquemos aquí con verso 12 del capítulo 2. Solamente vamos a ver 6 versículos esta mañana. Dice el verso 12, léalo conmigo. Por eso pues ahora, ¿dice quién? Dice Jehová. ¿Qué cosa? Convertíos a mí, ¿cómo? Con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, ¿quién es el que continúa hablando aquí hasta el momento? Dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Es Jehová. ¿Qué les está diciendo? Vuélvanse a mí, retornen a mí, regresen a mí de sus malos caminos. O sea que si van hacia acá haciendo el mal, desen la vuelta y regresen a mí. Pero aquí está un tiempo, hermanos, una situación. El tiempo. Entre más tiempo pasamos en pecado y en rebelión, el tiempo corre, el tiempo marcha. ¿Se acuerdan cuando estábamos jovencitos? Ya algunos ya no tenemos pelo, otros ya se nos ha salido las canitas. ¿Qué dice qué dijo el hombre más sabio? Que cuando lleguemos a este tiempo, cuando ya que nos duele todo, nos duele la rodilla, ya los ojos no ven, las fuerzas se nos han agotado, y que lleguemos a aquellos días cuando ya no tenemos contentamiento en ellos. Pero el tiempo corre y la destrucción se acerca, se aproxima. Entre más tiempo pasamos en rebeldía y en el pecado. Pero después, hermanos, vendrá algo peor al no oír, al no escuchar, al no hacer caso.
El tiempo está corriendo para nosotros también. El tiempo está corriendo para el no arrepentido. ¿Quién tiene el día de mañana garantizado? ¿Quién tiene la tarde garantizada? Quizás usted tiene planes, etcétera. Y es bueno tener planes, pero no tenemos ni el siguiente segundo garantizado. Pero, ¿quién sabe cuándo va a morir? Sí, los doctores pueden decir ciertas cosas, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Pero les está diciendo, vuélvanse mientras tienen aliento, mientras tienen vida, porque si no, van a morir de hambre, o van a venir y los van a matar, o se los van a llevar preso a los que queden. Pero a nosotros, hermanos, a mí no me pasa. Aquí está un detalle. La única esperanza para el pueblo era volverse a Dios de una manera sincera, humilde, arrepentido, ayunando, llorando, lamentando por todos los males que han hecho. Pero les está diciendo ahí, léalo conmigo, y no es la primera vez que se los ha dicho, ¿verdad? Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos. ¿Cuántos ya nos hemos convertido por primera vez al Señor? Esto es arrepintiéndonos de nuestros pecados, haciéndolo Él nuestro Señor y Salvador. Pero cuando usted está bajo su cobertura, cuando usted se sale, no es de que Dios lo dejó a usted, sino que ¿quién fue el que se apartó? Fuimos nosotros, nos apartamos. Entonces, regrésate, vuélvete, conviértete a donde estabas conmigo. Sí, antes estábamos ¿dónde? Muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino, nos buscó, nos rescató, nos adoptó, nos trajo a su familia. Pero ahora les dice, el que se ha apartado, regrésate, vuélvete. Entonces aquí la palabra que está usando es convertíos. Vuélvanse a mí, retornen a mí. Pero ¿cómo? Retornen a mí arrepentidos. Yo los perdonaré. El que lo está diciendo es el que tiene el poder para perdonar, el que tiene el poder para extender misericordia, es el que tiene el poder para también traer el juicio. Este llamado no lo ha hecho solamente una vez, sino que lo ha hecho muchas veces. Es más, lo ha hecho desde allá del huerto del Edén, desde la caída del hombre. ¿Quién fue buscando a quién? ¿A quién? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? Escondidos. Porque usted y yo, Él quiere esta relación con nosotros y nosotros queremos alejarnos. Cuando usted y yo estamos en pecado, ¿sabe qué es lo primero que vamos a hacer? Según nosotros, escondernos de Dios, pero nos vamos a alejar de la congregación, de la iglesia, porque no queremos esa relación para que no descubran nuestro pecado. Pero ¿quién lo ve todo? Dios. Pero según nosotros, nos estamos separando y alejando para que no me digan nada. Pero Dios desde el pasado ha estado intentando reparar, remendar, restaurar la relación entre Él y nosotros, entre la humanidad. Pero nosotros, usted y yo, deliberadamente hemos hecho todo lo contrario de lo que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Qué les dijo el Señor a Adán y a Eva? ¿Este árbol de aquí? ¿Y qué se dieron la vuelta? Y se empezaron a culpar, ¿verdad? La mujer que tú me diste, esta vieja me hizo comer a mí, yo no quería. Y la mujer que dijo, tu creación, la serpiente. Hay que aceptar responsabilidad. ¿Sabes qué? He pecado contra el cielo y contra el joven. ¿Qué hizo? ¿Cómo le nombramos a este joven? El hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué dijo él? He pecado contra el cielo y contra su padre terrenal, ¿verdad? Entonces, si no reconocemos esto, hermanos, vamos a continuar enemistados con el Señor. Pero el juicio de Dios viene después de que se ha hecho caso omiso y una y otra vez nos ha llamado, arrepiéntanse, vengan, retornen, por favor. Pero aquí viene el juicio si no se arrepienten. Pero sabían que también el juicio es una expresión de la gracia de Dios. Porque si nos hubiese dejado en nuestros pecados y nuestros delitos para vivir eternamente, hermanos, pero el llamado también los ha llamado a convocarse al arrepentimiento, al luto. ¿Fue la primera vez? No. El capítulo 1 comenzó de esta manera. Convoquen, llamen, únanse, reúnanse, oren, lamenten, lloren, ayunen. Es como que estuviera diciendo, arrepiéntete, por favor, arrepiéntete, arrepiéntete. No sé cómo más decirte, pero arrepiéntete, por favor. Pero,
Hermanos, si usted y yo estamos en comunión con el Señor, la esperanza, el perdón, la misericordia no nos abandona. Pero nuevamente cuando nos salimos, ahí es cuando viene lo malo, las circunstancias. Aunque sean de las más extremas, hermanos, si la presencia del Señor está con nosotros, lo demás no importa. Pero no importa qué tan bien supuestamente nos vaya en el mundo fuera de la cobertura de Dios. Ay, ay, ay. No quiero ni hablar de esto. Pero hermanos, el pueblo sabía, ellos ya sabían esto, pero preferían seguir viviendo como les diera su regalada gana, según deleitándose y viviendo, disfrutando. Pero hermanos, el Señor ofrece la vida abundante. Es mejor estar bajo su cobertura. Y vamos a ver que sí, el Señor es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande ¿para qué? En su misericordia. Pero después de tantas, después de una y otra vez, va a venir el gran juicio, el gran juicio. Así que la invitación aquí, hermanos, es al arrepentimiento. Pero nuevamente lo repito, el único que puede otorgar la misericordia cuando uno se arrepiente, el único que puede otorgar el verdadero perdón, es también el único que puede traer justicia verdadera. Y usted no quiere estar de este lado cuando no ha recibido su gracia y su misericordia. Así que el que puede ejecutar misericordia es el único que puede ejecutar su juicio. Asegúrese que está del lugar correcto. Entonces, para los que van a tomar nota, vamos a aprender una receta aquí del libro de Joel. Pero es una fórmula, es una receta que se ha repetido muchas veces, desde los tiempos antiguos. Es una fórmula divina, una receta divina para el perdón de Dios. Y aquí está. Tiene que venir humillado, arrepentido, en ayuno, en lloro y en lamento. Lo repito, ¿cómo tiene? Y ayúdenme, ¿cómo tiene que venir? Humillado, arrepentido, en ayuno, en lloro y lamento. Esta es la receta. Hay varias palabras que se utilizan de otra manera, pero vamos a ver algunas de estas otras palabras enseguida. Pero la idea es de que cuando estás viviendo en desobediencia, en rebeldía, fuera de la cobertura de Dios, estás viviendo en desobediencia y en rebeldía, no estás cumpliendo la parte de tu pacto, lo que Dios te ha pedido, del pacto de Él, de lo que Él te ha pedido hacer. Entonces tú has roto, tú estás viviendo fuera de esto. Entonces le está diciendo, regresa a mi pacto, a mi amor, a mi misericordia, a vivir bajo mis principios, sabía que todos los preceptos, todos los mandamientos, todas las leyes, todas las normas que encontramos en la palabra del Señor son para nuestro bien. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Salirnos de ellas, inventarnos una mejor manera. Usted y yo, si nos inventamos algo, siempre va a ser inferior a lo que Dios nos ha encomendado en su palabra. Pero algunos de ellos se creían la gran cosa porque sabían algunos de los ritos, sabían algunas de los procesos, y sí era parte, pero a veces lo hacían simplemente y cruzaban por ellos ya como de costumbre, pero no era de todo corazón. Entonces hay elementos y hay rituales que muestra que uno está en comunión con el Señor, pero podemos, por ejemplo, venir los domingos y cantar y alabar, pero puede ser solamente de labios para afuera, y nuestro corazón y nuestra mente está en otro lugar fuera de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Este pueblo, pero según lo están haciendo, ¿qué es lo que el Señor busca? Adoradores que le adoren, no nomás aquí, así, de palabra, de boca, ¿verdad? Entonces, la receta otra vez ha sido la misma desde la caída del hombre, desde las generaciones antiguas, y es la misma para todas las generaciones, no importa de qué descendencia, de qué pueblo, de qué raza. Si quieren acompañarme, voy a ir rápido, pero algunos se los voy a citar, otros los voy a leer para ustedes. Pero si regresa allá a Deuteronomio 4:29, dice así: mas si desde allí desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Pase unas páginas hacia adelante a Segunda de Crónicas, muchos conocemos 7:14,
Pero si usted nota, segunda de Crónicas 7:14 en el contexto, desde el 12 en adelante, segunda de Crónicas 7:12 al 14, dice así: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué cosa? Yo he oído tu oración. ¿Quién estaba orando? Salomón. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Nota el 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y note aquí, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y no es de que Dios simplemente quiere hacerlo, de verdad, sino por otra vez estaban en pecado, pero aquí el líder está orando por el pueblo. Pero note cuál es la receta en el 14 en adelante. Si se humillare, tiene que hacer que primero humillarse, ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque en este momento no están invocando mi nombre, pero tienen que regresar, retornar, humillarse, orar, invocar mi nombre, alabarme, glorificarme. Y después, ¿qué dice? Y oraren, ¿verdad? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren, que es lo mismo que está diciendo acá en Joel, conviértanse, regresen, retornen, humíllense, oren. Entonces, y si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué cosa? De sus malos caminos. Entonces estaban aquí, ya no están invocando mi nombre, se salieron, pero vamos en esta dirección. No nomás es darse la vuelta, sino tomar acción y regresar, retornar, invocando su nombre, buscando su rostro, dejar las malas cosas, las que nos alejaron por primera vez de los caminos del Señor, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, ayúdenme, yo iré desde los cielos, ¿y qué haré? Perdonaré no solamente sus pecados, sino que sanaré su tierra. Entonces aquí está el detalle, ¿sí? Si no lamentas, no lloras, tu tierra no va a ser sanada, la cosecha no se te va a dar, vas a perder todo, voy a mandar la langosta, va a venir esta. Ok, pero te voy a sanar a ti y voy a sanar a tu tierra si te arrepientes, si me buscas, si retornas, si te humillas, si oras. ¿Escuchó la receta ahí? Si sigue ahí unas paginitas hacia adelante, segunda de Crónicas 20, no lo vamos a leer en su totalidad, pero se los voy a dejar de tarea. Esta tarde, después de que salgamos de aquí, lea segunda de Crónicas capítulo 20, el capítulo entero, por favor. Pero aquí se le da aviso a Josafat que venía una gran multitud del otro lado del mar. ¿Quiénes venían? Los amonitas, los moabitas y los de Siria. Ya hablamos de ellos anteriormente. Pero ¿qué sucedió cuando Josafat escuchó esta noticia? Tuvo gran temor, gran miedo, pero ¿qué hizo? Se humilló y puso su rostro en tierra, comenzó a orar a Jehová y hizo algo muy importante. Pregonó ayuno para todo el pueblo, pidiendo ayuda. Pero ¿qué hicieron? No solamente Judá, sino que todas las ciudades vinieron a ayunar y a orar, a humillarse, a pedir socorro a Jehová. Pero hizo algo muy importante Josafat. Josafat se puso en pie ante toda la asamblea de Judá y de Jerusalén, de la casa de Jehová y delante del atrio nuevo, y en oración a voz alta afirmó quién era Jehová, alabándolo, glorificándolo. Lo hizo con preguntas retóricas. Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y no eres tú el que tiene el dominio, las fuerzas, la potestad. No está en tu mano la fuerza, el poder, que no hay quien te resista. No hiciste esto y aquello y lo otro y estas grandes hazañas. Pero el pueblo lo sabía. Era recordándole al pueblo quién era su Dios. ¿Por qué vamos a temer si nuestro Dios es el Dios de dioses, el Todopoderoso? Pero tenían miedo, porque venían grandes ejércitos a atacarlos. Es más, los hijos de Amón y de Moab y los de monte del Seir venían. Eran poderosos. Es más, cuando pasó el pueblo de Egipto por allí, el Señor les dijo, no pasen por ahí. Pero les dijo el Señor, apártense, denles la vuelta y no los destruyan.
Pero ahora son, Señor, estos los que nos vienen a atacar. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no nos dijiste, por qué nos dijiste que no los destruyéramos? Pero ellos ahí dicen, Señor, no podemos contra tanta gente, contra gran ejército, con gran multitud que viene contra nosotros. Ayúdanos, por favor. Pero dice algo importante, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Desde el más pequeño, desde los niños con sus mujeres y sus hijos, desde los que amamantaban hasta los mayores, los ancianos estaban ahí. Y uno se paró, porque el Señor le puso esto en su corazón, y a voz alta dijo, Dios nos defenderá. Él está de nuestro lado. Él va a pelear por nosotros. Hermanos, ánimo, fuerzas, adelante. ¿Y sabe qué sucedió aquí? A nosotros nos concierne orar y alabar y glorificar y descansar en el Señor. Y algo muy importante dice, y vamos a ver la salvación de Jehová con nosotros. No teman, no desmayen. Vamos a salir de mañana porque Él está con nosotros. Pero aquí algo más importante aún. Josafat se inclinó, puso su rostro en tierra. ¿Y sabe quién siguió su ejemplo? Todo Judá, todo el pueblo, toda la congregación, todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y alguien aquí que estaba designado, tenían la tarea, los hijos de y los hijos de Coré. ¿Quiénes eran ellos? Y ellos, el Señor los había dotado con estos también. Se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea que a todo pulmón cantando, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es más, este fue el canto que cantaron, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar estos cantos de alabanza, el Señor hizo lo demás. Es más, lo que sucedió mientras ellos cantaban, alababan y adoraban y estaban postrados, orando, ensalzando el nombre del Señor. El Señor hizo allá que los hijos de Moab, los hijos de Amón y los hijos de Seir, los del monte de Seir, que las emboscadas que tenían preparadas para asaltar el pueblo del Señor, se contraatacaran los unos a los otros y se vencieran los unos a los otros. Y lo que sucedió después es algo también increíble. Que tanto fue el botín que quedó tirado ahí, las riquezas, el dinero, las joyas, lo material, que el ejército del Señor solamente salió por 3 días enteros a estar levantando el botín, las riquezas, los despojos de los demás. Es más, pero tanto fue que después de 3 días, el cuarto día, hicieron lo siguiente. Llamaron este valle, el valle Bereca, se le nombra Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Es lo que dice esta historia que les estoy dando de tarea para que la lean. Llamaron a aquel lugar Beraca, que significa bendición. Pero note por qué. Porque ahí bendijeron a Jehová. No porque ahí los bendijo Jehová. ¿Sabe que usted y yo podemos dar gracias al Señor muchas veces? Ay, Señor, gracias porque me has bendecido con esto y con aquello y con lo otro. No, le nombraron a este lugar así porque ahí adoraron y bendijeron el nombre de Jehová. Sí, alabemos y hay que bendecir el nombre de Jehová por las cosas materiales que nos da, pero no es lo más importante. El hombre que el Señor le trajeron ahí 4 amigos al paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados. Él venía para un milagro físico, pero el milagro más grande que se llevó, ¿sabe cuál fue? El perdón de sus pecados. A usted y yo nos importan a veces las cosas materiales más que lo espiritual, pero busquemos más lo espiritual, que es lo más grande que lo material. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted ganó una guerra, una batalla, de rodillas o postrado, alabando y glorificando al Señor? ¿Qué dice el canto, hermanos? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Ahí es donde se ganan las batallas y las guerras, porque si las peleamos, Él las pelea por nosotros.
cuando las peleamos de rodillas o postrados. Pero Judá y todo Jerusalén, ahí recogiendo todo lo que el Señor les permitió, pero esto es lo que hicieron y retornaron de esta batalla, de esta guerra. Todo Judá, todo Jerusalén, y el que iba adelante era Josafat, a la cabeza de ellos. Volvieron, regresaron a Jerusalén, gozosos, alabando, glorificando al Señor con instrumentos, con todo pulmón, a todo pulmón, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén alabando y glorificando al Señor, a la casa de Jehová. Retornaron al templo para seguir alabando y glorificando al Señor. ¿Y sabe qué sucedió para con todas las otras naciones? El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Pero en este momento el Señor peleó de parte de él, porque ¿qué hicieron? Retornaron bajo la cobertura del Señor, humillados, arrepentidos, postrados, buscando su rostro. Pero si se adelanta, ya me quedé demasiado ahí, se los dejé de tarea, pero lea los detalles más tarde. A Jeremías, ¿cómo se le conoció a Jeremías? Como el profeta llorón. En el capítulo 3, verso 22 dice: convertíos, hijos rebeldes. ¿Qué está diciendo? Regresen bajo la cobertura, dejen de estar viviendo en desobediencia y regresen bajo la obediencia del Señor, y sanaré vuestras rebeliones. También aquí sanaré quiere decir perdonaré sus rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios, respondieron. Pero más tardecito en Jeremías 7:3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y mejorar quiere decir deja lo malo y ven a hacer lo bueno bajo mi cobertura nuevamente. Más tarde en Jeremías 18:11 dice: ahora pues, Jehová hablando a Jeremías que hable, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y más tardecito ahí en Jeremías 29:13 les dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero más tarde, en Oseas 14, del 1 al 2, tenemos lo siguiente. Oseas diciendo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y más tarde, Amós 5:4 dice lo siguiente: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Uno de mis cantos favoritos, el cantautor se llama Marcos Vidal. Búsquelo ahí en YouTube. Escúchelo más tarde. Buscadme y viviréis. Ese es el título basado aquí en este pasaje. Zacarías 1:3 también les dice así: diles pues así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de quién es esta palabra, hermanos? ¿Cuál es la invitación? Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, humíllense, busquen mi rostro y yo los voy a perdonar. Allí, antes de llegar al último, antes de terminar el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:7 encontramos esto: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Qué ha sucedido? Malaquías o sea que desde antaño, desde hace tiempo, ustedes han seguido en rebeldía. De mis leyes se han apartado y no las guardasteis. Vuélvanse a mí, volveos a mí,
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea que las burradas y las tonterías que estás haciendo, y ahí te encuentras en medio de esa porquería y dices, ¿en qué me voy a volver al Señor? Yo estoy bien, yo creo en Dios. Ay, ay, ay. ¿En qué hemos de volvernos? Hermanos, el pecado acarreará castigo en esta vida y en la vida postrera si uno no se arrepiente. Pero nuevamente, el único que puede perdonarnos es también el único que traerá el juicio. Así que a menos que nos arrepintamos, nuestro pecado acarreará castigo, consecuencias, resultados. Y aquí pudiéramos entrar, regresando allá a Joel, de los diferentes contrastes que hay aquí, pero uno de ellos simplemente, usted puede estar aterrorizado del poder de Dios o puede tener temor en humillación humildemente, pero si usted no se somete al temor de Dios, se va a someter a la ira de Dios. Entonces, si usted se queda ahí en sus delitos y pecados, acarrea consecuencias, dolor, mal, tristeza, llanto, dolor. Pero si usted usa esto y se arrepiente y llora y lamenta ante el Señor, lo que usted se va a acarrear es gozo y alegría y bendición, y cosas positivas. Permitamos que Jehová intervenga en nuestras vidas para regocijarnos y no lamentar en aquel día. Porque muchos nos acercaremos en aquel día y nos apartaremos avergonzados por vivir en desobediencia y rebeldía, aunque seamos salvos. Pero el que haya vivido de una manera honrando y glorificando al Señor, en aquel día escuchará, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en qué cosa? En el gozo de tu Señor. Y no es de que uno pierda su salvación. Pero ya me quedé demasiado ahí. Vamos más rápido en el verso 13, por favor, de Joel 2. ¿Cuál es la invitación? Léalo conmigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aquí hay un contraste, ¿verdad? Una comparación. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, el rasgarse las vestiduras, la ropa, los vestidos, era una práctica común desde la creación, desde el tiempo antiguo. Lo hacían en tiempo de duelo, de dolor, de contrición, de amargura, de noticias malas. Y normalmente era símbolo de que el corazón también estaba roto y un espíritu herido. Pero a veces, por ejemplo, solamente se los voy a citar, allá en Génesis 37:29, ya los hijos de José, ¿cómo se llamaba el papá? Ayúdenme. Jacob, ¿cuántos hijos tenía? Ayúdenme. No. Tenía 12. ¿Y a quién le había dado una túnica ahí de colores? ¿Quién le habían hecho los hermanos? Primero lo aventaron a un pozo. Y cuando sucedió esto, Rubén volvió allá a este pozo, a esta cisterna, ahí en Génesis 37:29, y no halló a José. Entonces lo que él hizo, al no encontrarlo, se rasgó sus vestidos. Pero luego ahí se inventaron una mentira, mataron a un animalito, agarraron la túnica, le echaron sangre y se atrevieron a irle a dar la mala noticia al padre. Entonces ahí en Génesis 34, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Estar en luto, lamentar, llorar, era por este dolor de la mala noticia. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie. Pero era costumbre de romperse la ropa y tirarse al polvo. A veces se echaban polvo diciendo, soy tierra, soy polvo, soy nada. De ahí vine, de ahí regresaré. Ya mejor llévame, me quiero morir, decimos hoy en nuestros tiempos. Así que la gente se rasgaba sus ropas en demostración de dolor, de luto, a veces de remordimiento. Pero sin embargo, aquí el pueblo
se estaba rasgando la ropa, pero no porque tenía el corazón roto. Seguían en sus delitos y pecados como diciendo, ¿de qué nos vamos a arrepentir? De nada. Pero solamente hacían los ademanes, por decirlo así. Lo hacían por costumbre. Iban al templo, oraban, cantaban, alababan al Señor, pero de lunes a sábado vivían como lo diríamos hoy en día. Pero, ¿cómo estamos en esto nosotros, hermanos? ¿Solamente de labios para afuera? ¿De acciones? ¿Solamente apantallamos? El Señor conoce nuestro corazón. Dice, no nomás rasguen sus vestidos, sino que rasguen su corazón. Lo que yo puedo ver. A mí no me engañan. Debemos inclinar nuestro rostro, sí. Debemos levantar manos, sí. ¿Qué clase de manos nos dice? Santas. Pero a veces decimos, Señor, yo no soy digno de levantar. Pero a veces también simplemente lo podemos hacer simplemente por hacerlo. Hagámoslo con el corazón. Conviértanse, arrepiéntanse, les está diciendo. Ahí lo repite nuevamente. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos en el 13. Y después, ¿qué dice? Convertíos a Jehová vuestro Dios. No regresen a mí para ser golpeados y maltratados y abusados, sino que regresen a mi amor, a mi misericordia. Ya mencionamos el hijo pródigo. Si yo hubiese sido aquel papá, ¿qué merecía este hijo? Una golpiza, una regañada por lo menos, unas chancladas, unos latigazos. ¿Qué hizo? Toda la herencia. La echó a perder, la tiró a la basura prácticamente. Cuando le iba bien había mujeres, había amigos, Y cuando ya no tenía nada, lo dejaron todo ahí enlodado, abandonado en el chiquero. Nadie le invitó un taco. Él a todo mundo le invitaba ahí un taco. Pero cuando se le fue, se le acabó, nadie. Pero ¿qué hizo otra vez él? Regresó, se humilló, pidió perdón, oró. Señor, he pecado contra ti. Y Padre, he pecado contra ti. Humillado. ¿Pero qué hizo el Padre? Los vestidos que él traía se los quitó y le puso un vestido limpio. Le puso anillo. Lo recibió con banquete, con fiesta. Pero el Señor le dice, regresa con corazón contrito, confesando tus pecados. Así debería ser para con nosotros y nuestro Padre Celestial. Nos salimos de su cobertura, hacemos lo que nos dé nuestra regalada gana. Y lo que merecemos son unos chicotazos, pero nos extiende de su misericordia. No vengan a que yo los regañe por eso los he buscado. ¿Qué hacía el Padre? Todos los días salía a buscar, a esperar, a sentarse ahí, si el Hijo regresaba. Pero a veces cuando nos hemos apartado de la presencia del Señor o de la congregación, no queremos regresar porque creemos que nos van a dar nuestro merecido. Pero lo que nos deberíamos extender es la misericordia del Señor, lo que no merecemos. El hermano Sergio nombró Nehemías, ¿verdad? En Nehemías 9:17 encontramos lo siguiente. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo. ¿Qué es caudillo? Alguien que me ayude, por favor. Un líder, un jefe. Pensaron poner ahí un jefe, alguien que los liderara. O sea que ignorando la dirección de Dios o el líder que Dios les había puesto, ellos quisieron nombrar ahí a su propio líder para volverse a su servidumbre, a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aun cuando tú abandonas al Señor, Él no te abandona a ti. Está esperando que regreses. Él te busca, Él te llama. Ven, retorna, regresa, por favor. Así que, hermanos, el arrepentimiento normalmente debe ir acompañado ahí de esta humillación, de ayuno, de lamento. Pero esto es lo que abre las puertas para que el Señor derrame su gracia, su misericordia, su perdón, porque Él es clemente, compasivo, amoroso, y nos concede su gracia cuando no la merecemos. Pero debe ser un arrepentimiento genuino, no nomás de ropas, no nomás externo es lo que está diciendo, debe ser de adentro para afuera. Pero Él es lento para la ira, dice ahí,
La actitud compasiva de Dios hace que retenga el juicio que merecemos, los chicotazos, las nalgadas, los golpes, por decirlo de esta manera. Pero Él lo detiene tanto sea posible, porque nos da una y otra oportunidad. Retorna, por favor, regresa, por favor. Te amo, te quiero lo mejor para ti. Eso no te conviene. Tú crees que sí, pero no. El mundo te engaña, Satanás te engaña. Regresa, por favor, retorna, por favor. Hagamos lo mismo con los demás, hermanos, los que han estado con nosotros. Porque esto es lo que nos dice les di ejemplos del Antiguo Testamento. Les mencioné al joven del Nuevo Testamento. Y hay muchos ejemplos y no tenemos el tiempo para verlos. Pero esto es lo que nos dice 2 de Pedro 3:9. Hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciente, hermanos. Él quiere que uno se arrepienta. Si ya eres hijo, arrepiéntete, regresa. Si nunca te has arrepentido, la invitación es: ven, arrepiéntete. Porque nuestro Señor, hermanos, tiene abundante gracia. ¿Solamente para los mexicanos? ¿Solamente para los salvadoreños? Para todo mundo, ¿verdad? ¿Solamente para los gringos? Para todos. Todo el que viene a Él arrepentido, pidiendo perdón. Aquí la palabra misericordia, hermanos, que se usa aquí al final del 13, que es el tardo para la ira y grande en misericordia. Esta palabra en el hebreo, misericordia, Hesed, se puede pronunciar así, se puede traducir amor leal. Amor leal. También a veces se traduce como lealtad. Pero lo que está recalcando es la lealtad de Dios a sus promesas, a sus pactos. Misericordia quiere decir que Él ama, Él es leal a sus propios pactos, a sus propias promesas. Y Él va a ser fiel y leal a sus propias promesas. Él no falla, Él las cumple, Él va a seguir ahí. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? Las rompemos una y otra vez. Pero Él dice: ahí estoy esperándote, regresa, por favor, regresa, te amo, te quiero lo mejor para ti. En Oseas encontramos en el 6:6 diciendo esto: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se acuerda también en Samuel que dijo que es lo que prefiere el Señor? Obediencia antes que los sacrificios, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor, nuestro Señor Jehová, el de los ejércitos, demanda un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Hoy en día se le dice de todo corazón, pero lo que quiere decir de todo corazón, quiere decir con un corazón contrito y humillado, quebrantado, diciendo: Señor, tú eres quien dices ser. ¿Sabe cómo lo dijo el salmista en el Salmo 51:17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Quieres acercarte al Señor? La mejor manera es humillándote. Señor, perdóname. Reconozco mi pecado. Reconozco que he sido desobediente y rebelde. Y eso es lo que Joel le está recordando aquí al pueblo. El pueblo ya lo sabía, hermanos, ya lo había visto una y otra vez, ya lo había comprobado a lo largo de la historia. Es más, desde las antigüedades nuevamente. La respuesta de Israel debía ser más que la apariencia física, rasgando sus vestidos. Por eso la invitación es: rasga tu corazón. Sí, estás rasgando tus ropas, pero nomás lo estás haciendo como religiosidad. No seas religioso simplemente. Quiero que seas espiritual. Y vimos ya Isaías, si no me equivoco, 66, ahí 2 y 3, al que el Señor recibe, no es al que le trae ofrenda ahí de boca, que esas ofrendas de boca es como que le mates un perro, como que le traigas ahí una porquería, una suciedad. Dice: al que yo no rechazo es aquella persona que se humilla, con su corazón quebrantado y que tiembla a mi palabra.
al escuchar mi palabra. Y temblar a la palabra quiere decir que la obedece, la sigue, la escucha, la lleva a cabo, no que hace caso omiso, faltándole el respeto ahí, pisoteándola. Pero era la responsabilidad aquí del pueblo de examinar sus corazones, no nomás de romper sus ropas, sino que examinar sus corazones y examinar sus caminos, su andar, su vivir, y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy viviendo mal, fuera de los caminos del Señor, esto no me conviene. Voy a regresar bajo los caminos del Señor, bajo los preceptos del Señor, bajo el liderazgo del Señor, bajo la palabra del Señor. Eso es lo que Lamentaciones 3:40 dice. Es más, si usted lee Lamentaciones, ¿sabe por qué se le nombra Lamentaciones? Porque deberíamos lamentar de esta manera. Y hay muchos pasajes que pudiéramos ver de Lamentaciones. Pero también, hermanos, no podemos hacer caso omiso de que a veces, aunque el Señor es paciente y grande en misericordia y tardo para la ira, si el Señor nos ama, de vez en cuando todavía nos va a castigar. Esto es parte de ser padre. Él es amoroso. Es más, Hebreos 12 del 5 al 11, no lo vamos a leer, pero si lo quiere leer más tarde, al hijo, ¿qué hace el Señor, hermanos? Lo corrige, lo castiga, Entonces, pero ¿sabe cuál es el propósito aún del castigo del Señor? Es para restaurar la comunión con Él. ¿Por qué fue a buscar a Adán y a Eva? Porque el Señor era el que quería restaurar la comunión con Él, con ellos. Era lo que tenían en el huerto. Se paseaban, caminaban. Pero cuando pecaron, se le fueron a esconder. No querían la comunión más. Entonces, lo que Joel está argumentando aquí, sí, viene castigo porque el Señor te ha estado llamando la atención una y otra vez. ¿No quieres escuchar el llamado? Pues vas a recibir el castigo. Y ahí, cuando recibas el castigo, la esperanza es de que llegues ahí adolorido y lamentando por lo que te está pasando y arrepentirte. Pero si dices que no, pero si continúas ahí, entonces puede ser una de dos cosas: que realmente nunca conociste al Señor, que Él no es tu Padre, si no te castiga, no es tu Padre, o recibirás mayor castigo más tarde. Por eso volveos. Allí el resultado debe ser de regresar al pacto. Sí, hemos roto nuestra parte, pero regresen a mí. Y después Él va a restaurar las diferentes cosas. Es más, si nos saltáramos al 2:23 de nuestro pasaje, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pero si no se regresan, van a ser avergonzados, van a tener hambre, van a tener sufrimiento, y después viene el juicio más grande. Pero bueno, vuélvanse, retórnense. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí? Retornen a estar bajo el Dios de pactos, que cumple las promesas. Hermanos, el pueblo de Dios se suponía que eran hijos y hijos de Dios. Pero en este momento estaban como hijos pródigos, que necesitaban regresar al hogar de su Padre Celestial, a vivir como hijos verdaderos de Dios, buscando la misericordia de Dios, la lealtad al cumplidor de pactos, al cumplidor de promesas. Verso 14 del capítulo 2. ¿Cuál es la pregunta aquí que hace Joel? Ayúdenme, por favor. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea que, hermanos, ¿quién tiene el poder para perdonar? Es Dios. Le corresponde solamente a Él. La misericordia le corresponde solamente a Él. Sí, Él nos otorga de esta y nos corresponde otorgarla también a los demás. Pero el arrepentimiento humano no determina esa decisión divina. O sea que, otra vez, Él no nos debe el perdón. No tiene que otorgárnoslo. Pero porque Él es leal y fiel a su misericordia, a sus pactos, por eso lo hace. Él tiene compasión. Lamentaciones 3:29 dice: ponga su boca en el polvo
por si aún hay esperanza. O sea que humíllate, pon tu rostro en tierra, ora al Señor, por si acaso Él quiere todavía otorgarte esa esperanza, esa misericordia. Porque Él puede decidir ahí apagarte y llevarte completamente. Pero si Dios decide otorgar su misericordia, hay posibilidad de que Dios restaure todo lo perdido a causa del juicio enviado. Entonces, si no se arrepintieron con las langostas, arrepiéntanse porque viene el ejército, los ejércitos, porque a lo mejor todavía pueda restaurarles todo lo perdido. Entonces aquí está el cuadro que pinta. Estaban bajo la misericordia de Dios, se salieron, Dios fue a buscarlos porque ha venido a llamarlos, y cuando Él los visite, puede hacer que les deje la bendición de lo que han perdido y les restaure estas provisiones que han perdido. La ofrenda y libación lo nombra. Y esto era señal que el Señor los había escuchado y había restaurado la relación, la comunión, y ustedes ahora tienen que ofrecerle también a Él. Entonces están de regreso en comunión. Cuando estaban fuera, Él vino a buscarlos, les dejó la bendición. Pero abundantes cosechas, primicias, las cuales ustedes pueden regresar al Señor. Entonces aquí dejará tras de Él, otra vez es de que Él va a visitarlos. Porque cuando ustedes se salieron, perdieron la bendición. Pero cuando vino a buscarlos, puede dejarles la bendición si lo están buscando de todo corazón arrepentidos, humillados ahí. Pero si no se arrepienten, lo que les va a dejar es que venga la maldición, que son los chaneques, ¿no? Los saltamontes, los chapulines, las langostas, que les va a quitar, les va a dejar la maldición en lugar de dejarles bendición. Pero es de ustedes regresarse y pueda que alcancen la bendición. Pero note ahí conmigo que usa la palabra arrepentimiento para el Señor. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Pero aquí se puede traducir de desistir. No es de que que Dios sea hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, no es de que Él va a decir, me arrepiento de haber hecho esto y como decimos vulgarmente, ¿verdad? La regué o hice mal esto. No, Dios no se arrepiente como nosotros los hombres, ¿verdad? Sino que otra vez, aquí lo que Joel está diciendo, no les puedo garantizar que Dios esta vez los perdone. Puede ser que van a pasar las consecuencias de su maldad, de su pecado. Pero háganlo como quiera, hagámoslo como quiera, porque aquí haya una oportunidad, una chance, como diríamos en inglés ahí, ¿verdad? Los que hablamos inglés, chance. Pero que todavía alcancemos misericordia. No les puedo ofrecer garantías, está diciendo Joel, pero la respuesta no es automática. Porque también los discípulos en un tiempo ya las daban de que era automático, que podían sacar demonios y esto y lo otro, y ya la podemos en nuestra propia fuerza. ¿Qué les dijo cuando regresaron ahí vencidos? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Este género no sale? Ayuno y oración. Regresando bajo mi autoridad, mi fuerza, mi potencia, pero primero tienen que humillarse, someterse, buscarme a mí. Pero note que ahí hace otra pregunta al final, ¿verdad? Del 14, ¿verdad? Primero dice, ¿quién sabe, verdad? Si Él lo hará. Pero esperamos que sí, ¿verdad? Pero yo me voy a arriesgar. Y síganme, Joel les está diciendo. Porque si me quedo acá, sin la cobertura del Señor, la llevo de perder. Pero me voy a arriesgar a humillarme, porque puede ser que Él nos dé esta misericordia, porque la alternativa no es buena allá donde estoy. Así que no hay palabras mágicas, así que la receta que estamos viendo no es de que di esta palabra, haz esta acción y el Señor es como el genio ahí que te da no, es parte, arrepiéntete, ven humillado, con un corazón contrito, quebrantado, lamentando, llorando lo mal que has hecho, no porque te descubrieron, sino porque quieres arreglar cuentas con el Señor. Así que siempre una respuesta positiva no garantiza
la gracia y la misericordia del Señor, pero nos la otorga otra vez porque Él es fiel a sus propios pactos, a sus propias promesas. Porque nuevamente la decisión queda en las manos del Señor. Sí, hablábamos el miércoles de que a alguien le preguntas, ¿vas a ir al cielo? Pues quién sabe, solo Dios sabe. Sí, Dios sabe, ya lo dijo en su palabra y la receta es a través del arrepentimiento. Y Él ha dicho, todo el que se acerque a mí arrepentido, no lo echo fuera otra vez. Entonces, nuevamente ahí está el detalle. En Hechos 8:22 vemos esto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién se le dijo? Se le dijo a un hombre que vio el poder de Dios a través de los discípulos de Jesús. Y dijo, ¡ja, ja, 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 yo quiero de ese poder también! ¡Véndemelo! Tu dinero, tú y tu dinero perezcan juntos. Ay, no quiero eso. Entonces, estas son las palabras que se le dice. Arrepiéntete, pues, de tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que no es una garantía. Pero si lo haces, tus chances son mejores. Pero otra vez, el Señor ha dicho, si te arrepientes, yo te perdono. Pero tiene que ser corazón contrito, arrepintiéndose de su maldad y retornando al Señor. El verso 15, ya estamos terminando. ¿Qué dice? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Es la primera vez que lo dice? No, ya lo vimos en Joel 1:14, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué dice? Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. También lo dijo en el 2:1, ¿verdad? Sí. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Quiénes que tenían que liderar esto, hermanos? Eran los sacerdotes y los reyes, los líderes, en ayuno solemne. La alerta era la misma de la alarma cuando venían ataques militares. Pero aquí primero viene un ataque de langostas. Pero luego vienen los ataques de los militares, fuertes y poderosos, listos para arrasar con todo y con todos. Pero ¿sabe quién es más está listo? Jehová de los ejércitos, para pelear por ti cuando te regresas, cuando vuelves arrepentido, ayunando, llorando, lamentando. Pero Él está pacientemente esperando que tú digas, quiero regresar, aquí estoy. Hermanos, dado que la crisis era nacional, el lamento tenía que ser nacional también, comunitario. Tocarse la trompeta, pregonar ayuno, convocar asamblea. Pero era seria la situación, por lo consiguiente demandaba acciones serias y drásticas y necesarias. Todos tenían que santificarse. El día tenía que santificarse. Todos tenían que purificarse, desde los más grandes hasta los más pequeños. Es más, les voy a dar otra tarea. Lean Ezequías, Segunda de Crónicas capítulo 30 también el día de hoy. Segunda de Crónicas capítulo 30, todo el capítulo. Segunda de Crónicas 30. Es un ejemplo de Ezequías ahí. Pero van a encontrar que desde el bebé hasta el más grande, todos ahí. Pero solamente ahí lo dejo con eso, del 15. Leamos el 16 de Joel 2. ¿Qué dice? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a quienes, a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, ¿quién era culpable de pecado? Toda la nación, desde el más grande hasta el más pequeño. El juicio iba a ser para todos, iban a pagar todos, justos y pecadores, pero todos eran injustos porque estaban viviendo mal, desde el anciano hasta el niño. De la misma manera, todos fueron convocados. Ninguna excusa era válida, ninguna. Pero tenían que venir en arrepentimiento. Aún hasta el novio y la novia debían interrumpir sus actividades. Pero tenían que tener este día por sagrado. Trátenlo como santo, especial, apartado. O sea que seleccionen un día y todos vengan este día a la reunión. No que sea como una reunión común o cualquier otro día, sino que fijen fecha,
fijen este día, vengan este día, pero todos santifíquense, purifíquense. Daba la idea que no solamente de afuera, sino que de adentro. Lávense en las ropas, vénganse bien bañaditos, bien listos, con ninguna suciedad por fuera, pero ninguna suciedad por dentro en su corazón. Vengan contritos delante del Señor. Y como los sacerdotes y los líderes espirituales deberían ser los líderes en dirigirlos, los estaban dirigiendo en malas cosas. Arrepiéntanse, vengan, pero purifíquense, lamenten públicamente, intercedan por la nación, lloren, supliquen para que la misericordia divina venga sobre ustedes. Entonces, no solamente interno, sino externo. Pero aquí vuelve a repetir, entonces esto da la urgencia de la situación. Ya por lo menos 3 veces los ha llamado, viejos y niños. Ninguna edad debería ser dejada afuera. Y segunda de Crónicas 20:13 también nos dice algo similar del pasaje que les dije que lean, por favor. Pero el novio y la novia de su cámara, de su tálamo, a los recién casados eran exentuados de ciertas tareas por 1 año. Allá en Deuteronomio, si usted lo quiere leer en el capítulo 24, pero eran exentos de deberes públicos. Es más, el recién casado tenía que disfrutar con su esposa 1 año completo. No se les podían asignar tareas públicas. Una, para que comenzaran a tener hijos, pero aparte de eso era deleitarse. Pero, ¿sabes qué? Aunque había esa regla, a no les des tarea porque se acaba de casar, porque que le dedique tiempo a la esposa por lo menos 1 año. Ya después de 1 año que ya, Pero aquí no había excepciones. No importa que apenas estás amamantando y tienes a una criatura recién nacida, véngase. No importa que recién casados, vénganse. Que mi trabajo, que mi esto, que tengo esta salida, que esto otro, este compromiso, que voy a esto, que voy a otro. No importa. Todos, vénganse. Hasta el lloro de los niños de pecho se requería para la súplica. Pero un niño, ¿qué sabe? No importa, vénganse. Ninguna excusa era válida. Trabajo, recién casado, quehaceres, etc. Pero note cómo termina el verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? O sea que la tarea era esta. Entre la entrada del templo y el altar del holocausto, se le nombra pórtico a veces, o se le nombra como el pórtico de Salomón, o frente al a veces lo encuentra de esta manera, a veces se le nombra la entrada. Este era el sitio tradicional de oración. Y ahí es ahí donde oraban los sacerdotes. No habían estado orando. Entonces la invitación es: vengan a este lugar a estar orando como deben estar orando, de esta manera. Sí, el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que podemos hacerlo desde cualquier lugar. Pero en este caso, sean participantes activos, no solamente ustedes que deben estar liderando en oración, sino que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, a este lugar sagrado, ante la misma presencia de Dios. Era la idea en este momento. Era el lugar tradicional. También se le conoce como las gradas del edificio del templo. Ezequiel 8:16 lo menciona de esta manera, y en Mateo 23:35 lo vemos de esta manera. Pero lamenten ahí por la nación, por los pecados de los demás, por sus propios pecados, por todo lo que están haciendo. Arrepiéntanse. Pero si Judá resultaba destruida, ¿qué es lo que iba a resultar? Iba a resultar en reproche de los otros pueblos. Iban a reprochar no solamente a Judá, sino que iban a reprochar ¿a quién? A Dios mismo. Iba a ser motivo de afrenta o motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque según tienen el Dios poderoso, y mira lo que les está sucediendo al pueblo del Dios más poderoso, y mira, no puede ser. Se van a convertir en el hazme reír. Pero ¿sabe qué sucede cuando usted y yo perdemos nuestro testimonio? Debemos ser sal y luz, pero nos convertimos en el hazme reír, en afrenta. Mira, dice que es cristiano y mira lo que anda haciendo. Por eso es que debemos arrepentirnos y retornar. Pero note qué dice ahí: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes,
ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Pero note esta frase: y no entregues al oprobio tu heredad, para que ¿quiénes? Las naciones se enseñoreen de esto. Entonces recordemos, ¿quiénes venía? Un ejército primero de langostas. Pero aquí nos aclara quiénes vienen después. Son naciones o pueblos que los van a someter a la servidumbre para decirles: mi Dios es más grande que tu Dios. ¿Sabes qué sucedía en aquellos tiempos? El ejército que ganara, decían: ese Dios es más poderoso que los dioses de las otras naciones. Señor, ¿por qué vas a permitir esto? Bueno, yo no quiero permitir esto, pero ustedes siguen ahí, tengo que enseñarles una lección. Sí, con esto también les voy a enseñar una lección a las otras naciones después, porque también voy a venir contra ellos, pero por el momento yo no quiero que esto suceda. Entonces las naciones paganas iban a poner en tela de juicio, en tela de duda ahí la existencia de Dios, su grandeza, su poder, su majestad. Pero ¿qué sucedía cuando miraban la grandeza de Dios? Las otras naciones decían: verdaderamente este es el Dios grande y temible y poderoso, grande en hazañas, grande en todo esto. Pero tu heredad aquí, la nación de Judá, se consideraba la posesión ¿de quién? De Dios mismo. O sea que estás rechazando, Señor, de donde va a venir el Salvador, tu propia descendencia, tu propia... Pero el Señor podía levantar a alguien más si a Él le placía. Pero la reputación de Jehová estaba en juego. ¿Por qué han de decir: ¿dónde está tu Dios? Pues que no lo digan, arrepiéntate, tú corrige tu situación, yo te perdono y voy a mostrar mi poder. El salmista también lo menciona de diferentes maneras esto, pero por causa de tu propio honor, no permitas que el pagano menosprecie al Dios de Israel, como no pudiese salvar a su pueblo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Pero sugiere que se están burlando del Dios y único verdadero. Miqueas 7:10 menciona algo también de esta mofa, de esta burla, diciendo, dicen que tenían al Dios poderoso, pero ¿dónde está? Arrepentimiento, hermanos, otra vez significa armonía con el pacto, en obediencia a su palabra, al Señor, al verdadero Dios, al Jehová de los ejércitos. Pero nos da una y otra oportunidad. Nos está llamando, nos está alertando: regresa a mí, retorna, te amo, te quiero lo mejor para ti. Por favor, ven pronto, lo más pronto posible. No quiero que sufras lo que estás por sufrir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las alertas. Gracias por una y otra vez llamarnos la atención. Señor, ayúdanos a no hacer caso omiso. Ayúdanos a someternos, a regresar, a poner nuestro rostro, nuestra cara, nuestro pecho en la tierra, humillados, con un corazón contrito, roto, quebrantado por la desobediencia y la rebeldía que ha habido en nuestras vidas, Señor, desobedeciendo tu palabra. Muchas veces creemos que no estamos pecando porque no andamos haciendo cosas malas, cometiendo delitos deliberadamente. Pero como iglesia sabemos, Señor, que nos dice tu propia palabra, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, que estamos pecando, Señor. Todos conocemos lo que debemos estar haciendo, deleitándonos en tu palabra, obedeciéndola, llevándola a cabo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos como congregación a regresar a ti, buscar tu rostro, a humillarnos, a orar, a ayunar y a ponerte en el centro y sobre todo de nuestras vidas, Señor. Y vaya con nosotros esta semana. Háblenos a través de los pasajes citados y los pasajes asignados para leer, Señor, entre semanas, Señor. Y ayúdanos a aprender los unos de los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros y a corregirnos a través de tu palabra los unos a los otros. Pero no olvidar para hacerlo en amor y con amor, Señor. Y que recibas la honra y la gloria para que tu nombre sea glorificado y exaltado y no menospreciado y burlado. Y gracias por camino de vida. Ayúdenos a hacer sal y luz a donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.